Lección de amor de Bárbara Cartland, capítulo 3. El duque de Milverley salió malhumorado al andén de la estación San Páncreas. Había viajado desde el castillo de Dunrobin en Escocia, en el tren privado del príncipe de Gales. Durante el trayecto, los lacayos reales habían servido la cena, y por la mañana despertaron a los invitados con los periódicos del nuevo día, que recogieron en Crewe. El duque había jugado al bridge con los caballeros que lo acompañaban hasta la madrugada, y ello hubiera explicado que ahora no se sintiera en su mejor forma, de no haber tenido un motivo más importante de preocupación. La partida de caza del duque de Sutherland en el castillo de Dunrobin había incluido al príncipe de Gales, quien llegó procedente de Balmoral. Su esposa, la princesa Alejandra, y las dos jóvenes princesitas, Victoria y Maud, se encontraban entonces de visita en Dinamarca, y Su Alteza Real, como de costumbre, había disfrutado de la compañía de las hermosas mujeres que fueron invitadas para entretener a los huéspedes. A nadie le extrañó encontrar entre ellas a la fascinante Lady Brooke, de quien el príncipe había estado profundamente enamorado los últimos 2 años. Lady Brooke no solo era hermosa, sino que poseía un particular encanto que cautivaba a todos. Ni aun a sus amigos más conservadores, ni las más gazmoñas anfitrionas de Londres podían dejar de amarla, a pesar de no estar de acuerdo con su conducta. Como el duque de Milverley había sido uno de los invitados al castillo de Dunrobin, era obvio que Lord y Lady Wantagh tenían que ser invitados también. Era la primera vez que Lady Wantagh se hospedaba en aquel castillo de cuento de hadas, con sus altos torreones y almenas que se elevaban por encima del mar, y sus magníficos jardines formales embellecidos con fuentes que evocaban en los visitantes recuerdos de Versalles. Hetty Wantagh estaba encantada en aquel lugar, y al duque le había conmovido su entusiasmo. La piel blanca y rosada de ella, toda su rubia belleza, resaltaban en el ambiente de Escocia, y se veía preciosa vestida con las telas de lanas a cuadros de la región. Pero, después de pasar 3 días en el castillo, Hetty había llamado al duque a un lado para comunicarle que Lord Wantagh se estaba poniendo difícil. «¿Qué quieres decir con eso de difícil?», había preguntado el duque. «Está celoso, Valerius. Como ya te he dicho antes, jamás en los 11 años que he llevado de casada yo había mirado siquiera a otro hombre, y a Bernard no le gusta lo que está pasando ahora». «¿Sospecha de nosotros?». Hetty se encogió de hombros. Era un pequeño amaneramiento que había copiado de las francesas, y sabía que atraía la atención hacia sus blancos hombros y su largo cuello de cisne. «Debemos tener cuidado», había dicho el duque con firmeza. «Sí, desde luego, debemos ser muy cuidadosos», aceptó Hetty, y sus grandes ojos azules parecieron llenarse de lágrimas. «Oh, Valerius, no puedo renunciar a ti». «No se trata de eso», había respondido el duque con voz profunda. «Debemos hacer todo lo posible por no atraer la atención hacia nosotros, y por favor, trata de mostrarte amable con tu marido». Él sabía por experiencia que lo malo de muchas mujeres era que una vez que se enamoraban, descuidaban a sus maridos o demostraban aversión hacia ellos. El duque hubiera sido un tonto, y no lo era, si no se hubiera dado cuenta de que la fascinación que ejercía sobre las mujeres se basaba en gran parte en el hecho de que no las consideraba parte esencial de su existencia. Tenía muchas otras cosas en que ocupar su mente, y a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no desperdiciaba su talento, su tiempo ni sus energías en dedicarse exclusivamente a perseguir a las mujeres. A pesar de ello, estaba consciente de su atractivo y de su propia importancia. No tenía la menor intención de recorrer de nuevo el camino al altar, con alguna joven frívola que solo deseaba lucir los diamantes de Milverley. Había mantenido desde la muerte de su esposa numerosos idilios discretos y divertidos con mujeres casadas, cuyos maridos habían decidido hacerse de la vista gorda respecto a lo que estaba sucediendo. Había supuesto que Lord Wantagh no había notado que cortejaba a la encantadora Hetty, o que no le importaba. Bernard Wantagh era un hombre de carácter fuerte, constituía lo que el duque consideraba como un excéntrico calculado. Vestía exageradamente y usaba un enorme bigote que era la delicia de las caricaturistas, por lo que su rostro era familiar para el hombre de la calle. Lord Wantagh era extremadamente popular en las pistas de carreras de caballos, no solo porque sus caballos ganaban, sino porque representaba para el público ordinario el ideal del aristócrata deportista. Con su sombrero de copa ligeramente ladeado, su bigote que sobresalía 8 centímetros a cada lado de su cara, atraía la atención donde quiera que aparecía. Usaba siempre un clavel amarillo, como amarillos eran los colores de sus caballos de carrera, sus carruajes y las libreas de sus criados, que se combinaban con negro. Solían conocerlo con el mote de el Abispón Wantagh, y el duque,
No pudo menos que preguntarse si ello tendría un significado más allá del hecho de que sus vehículos se parecieran al insecto del aguijón venenoso. Aunque el duque era más joven que el príncipe de Gales, eran amigos íntimos, y el duque no deseaba causar un escándalo que repercutiera en el prestigio, ya bastante deteriorado, de la casa Marlborough. Por el momento, todos aquellos que quería el príncipe trataban de librarlo de las críticas del público y de los agresivos artículos periodísticos que sobre él se publicaban. De modo que el duque comprendió que si Lord Vantage se mostraba quisquilloso, las cosas podían ponerse muy difíciles para él. Había permanecido despierto mientras el tren avanzaba a través de la noche, y se dijo que lo más sabio hubiera sido en esos momentos pedirle a Lady Vantage que no volvieran a verse, excepto en público, al menos hasta que se hubiera disipado un poco las sospechas de Lord Vantage. Era difícil saber cuáles eran los sentimientos del marido ofendido. En el castillo de Dunrobin se había mostrado tan divertido como siempre. Contó los cuentos de costumbre, un tanto indecentes después de la cena. Demostró su buena puntería, perdió en las cartas sin que lo abandonara su buen humor, y en general actuó de la forma acostumbrada. Si el duque observó que él lo trataba con cierta frialdad, esta no había sido lo bastante perceptible como para estar completamente seguro. Debía haber renunciado a ella, se decía ahora. Entonces, con la obstinación que le caracterizaba, se preguntó: ¿por qué diablos tengo que hacerlo? Ella me atrae, y sin duda alguna imagina que está enamorada de mí. Aquellos ojos azules, cuando se llenaban de lágrimas, podían ser muy atractivos. Al duque le gustaban las mujeres femeninas, afianzaban su confianza y su seguridad en sí mismo. En realidad, todos sus idilios habían sido con mujeres que se aferraban a él y murmuraban a su oído protestas de amor, a las que él respondía en la forma, un poco condescendiente, con que un sultán aceptaba el tributo de una de sus concubinas. Había dado gracias a Dios, mientras se despedía del príncipe y de su grupo en la estación de San Páncreas, de que él mismo no estuviera enamorado. Se habría jurado, después de sus experiencias con Lady de Grey, no volver a enamorarse jamás, y había cumplido su promesa. Podía divertirse, encapricharse, y aún dejarse cautivar hasta cierto punto por una mujer, pero en el fondo de su alma no entregaba su afecto, manteniéndose siempre alerta y vigente. Jamás volvería a ser, pensó, aquel vulnerable joven enamorado que recorría las calles de noche porque no podía dormir. Recordaba las largas horas que había pasado frente a cierta casa de Berkeley Square, en silencioso homenaje a la mujer amada. Recordaba también, vívidamente, cómo una palabra amable o la sonrisa de unos labios rojos podía arrastrarlo a un paraíso de felicidad, y cómo la indiferencia podía sumirlo en un infierno de desventura. Lamentaría tener que renunciar a Hetty Vantage, pero si su marido se mostraba difícil, era lo único que podía hacer. Tomaría la decisión final, pensó, después del fin de semana que ambos pasarían con él en box. El príncipe había insinuado que le gustaría ir al castillo al día siguiente y permanecer ahí hasta el lunes. El martes la princesa Alejandra regresaría del exterior. El duque desde luego sabía a quienes debía invitar. Lord y Lady Brooke estarían incluidos en el grupo. Procuraremos que sea un grupo pequeño el del jueves por la noche, había sugerido el príncipe. Muy buena idea, Su Alteza, le contestó el duque. El resto puede llegar el viernes y todos querrán ir a cazar perdices el sábado, continuó el príncipe. Todo será arreglado de ese modo, señor, había prometido el duque. Había decidido dirigirse directamente a Box en cuanto llegara a Londres, en vez de quedarse en la casa Milberley de Grosvenor Square. Y a pesar de lo precipitado del viaje, se le encontró un compartimiento especial en el tren procedente de Sussex, y en algún otro vagón viajaron el mensajero que lo acompañaba siempre, su valet y sus 2 criados. Lo acompañó también su secretario, que se unió al grupo cuando supo que su señoría pasaría por Londres, llevando consigo todas las cartas que se habían recibido en la casa Milberley en ausencia del duque. El duque no hizo ningún esfuerzo por leer el montón de periódicos que tenía junto a él, ni probó siquiera el almuerzo que le trajeron en una cesta especial marcada con la corona ducal, preparado rápidamente por su chef de Londres en cuanto supo que el amo viajaría directamente a Box. Observó con poco placer el paté, la codorniz en aspic, las chuletas de carnero y los grandes melocotones de invernadero que habían viajado desde Box hasta Londres, y no los tocó. Solo se sirvió una copa de champaña y se recostó en el asiento, mirando distraídamente el paisaje que se deslizaba a toda velocidad frente a sus ojos. Pensaba en la tibia suavidad del cuerpo de Hetty Vantage y en la forma impulsiva con que ella solía echarle los brazos al cuello cuando estaban solos. Recordaba la alegre expresión de su rostro cuando él llegaba a verla,
aprovechando que Lord Vantage había ido a su club y pasaban la tarde encerrados juntos. Tal vez Hetty no fuera tan hermosa como otras mujeres a las que el duque había dedicado sus favores, pero a él le parecía fascinante y detestaba la idea de tener que renunciar a ella por cobardía. «Maldita sea, Vantage debería portarse de una manera más civilizada», dijo el duque en voz alta. Se decía que, de haberse invertido los papeles, él no habría objetado que su esposa tuviera relaciones ilícitas con él o con otros hombres, en tanto fueran discretas. El duque iba tan ensimismado en sus pensamientos que el tren llegó a la estación del Castillo Box sin que hubiera abierto las cartas ni desdoblado los periódicos. Su carruaje con un cochero y 2 lacayos lo estaba esperando, y mientras el mensajero se quedaba a recoger el equipaje, las armas y demás aditamentos que habían sido traídos de Escocia, el duque se alejó. Como le sucedía siempre, al contemplar a Box le produjo un efecto tranquilizador. El castillo era tan hermoso y una parte tan importante de su vida que no podía volver a él sin experimentar una cálida satisfacción. Las hojas empezaban a caer de los árboles, los robles adquirían un tono ocre rojizo, y el frío viento de fines de septiembre era estimulante. «Bienvenido a casa, su señoría», dijo el mayordomo haciendo una reverencia, cuando vio entrar al duque en el amplio vestíbulo. «Ordena que me alisten a Sampson», repuso el duque. «En cuanto me cambie, cabalgaré un poco». «Muy bien, su señoría». El duque subió corriendo la escalera, casi como un chiquillo que inicia con entusiasmo las vacaciones. Sintió un deseo repentino de salir a la luz del sol, de sentir el viento en la cara y olvidarse de todo, excepto de lo que le rodeaba. Cuando volviera, hablaría con la señorita Wishman, a fin de que ésta hiciera los arreglos necesarios con respecto al grupo que llegaría de visita. También enviaría a buscar al guardabosque, para decidir qué áreas eran las más aconsejables para llevar a sus invitados a cazar el sábado siguiente. Mientras tanto, disfrutaba con la sola idea de montar a Sampson, el potro que había comprado recientemente. El duque hizo galopar al caballo para aplacarlo un poco, y después empezó a cabalgar a través del parque en dirección del bosque. Existía un terreno en el extremo norte de la propiedad, que no había visitado desde algún tiempo, y pensó que podría tener una mejor dotación de perdices que las áreas más cercanas en las que se cazaba con mayor frecuencia. Deseando explorarlo por sí mismo, empezó a cabalgar por el bosque. El caballo avanzaba casi silenciosamente sobre hojas caídas y las agujas de los pinos que cubrían los pocos transitados senderos. El duque salía de la penumbra de los árboles y avanzaba hacia los arbustos, cuando escuchó un disparo frente a él. Sorprendido, temió que pudiera haber cazadores ilegales en su propiedad, por lo que apresuró el paso de su caballo. Por encima de los arbustos que llegaban a la altura del caballo, vio elevarse un faisán. «¡No dispares!», oyó decir a una voz femenina. En aquel momento se escuchó otro disparo, y el ave se estremeció en el aire. «¡Le di! ¡Le di!», gritó una voz infantil, antes que la voz de la mujer pudiera decir: «¡Está herido!». El faisán trataba de emprender de nuevo el vuelo cuando un tercer disparo lo derribó a tierra. Se escuchó una exclamación de alegría. «¡Está muerto!». «¡Está muerto!». El duque surgió de los arbustos, y lo primero que vio fue a una niña a quien reconoció como a su propia hija, que corría a través del campo arado aparentemente para recoger el ave muerta. Después vio a una mujer con un rifle en las manos. El duque se volvió hacia ella furioso. «¿Quién es usted?», preguntó. «¿Y qué diablos está haciendo matando mis faisanes fuera de temporada?». La ira estremecía su voz. La mujer se volvió para enfrentarse a él, y el duque encontró mirando a 2 ojos enormes verdes. La mirada de aquellos ojos expresaba asombro, pero un instante después el duque comprendió que su dueña lo había reconocido. Estupefacto, observó que la expresión de la desconocida cambiaba a una de hostilidad, sino de franca antipatía. Después, con una voz musical y una dignidad que él no esperaba, la mujer dijo: «Soy la nueva institutriz de Aline, su señoría. Soy la señorita Mitton, para servirle». «¿La nueva institutriz?», exclamó el duque. «¿Y considera usted, señorita Mitton, que aprender a disparar es parte esencial de la educación de una niña?». «La hace adquirir precisión, rapidez de juicio y equilibrio», fue la respuesta. El duque estaba a punto de replicar, cuando vio que la institutriz estaba observando a Aline, que recogía en esos momentos el ave y se dirigía de nuevo hacia ella. Levantó de nuevo la mirada hacia el duque. «Dígale a Aline que fue un buen disparo», se apresuró a decirle. «Es importante que usted la halague». Había tanto calor en la voz de la joven que el propio asombro del duque le hizo guardar silencio. Jamás esperó que una simple institutriz se atreviera a decirle lo que debía hacer, y menos en un tono que era casi una orden.
Creo, señorita Mitton, empezó a decir, pero se interrumpió cuando comprendió que Aline lo había visto ya. La niña corría llena de excitación, saltando entre los surcos y sosteniendo por las patas el faisán muerto. «Lo maté, papá, lo maté. ¿Me viste?» «Te vi», dijo el duque con tono algo sombrío. Se dio cuenta de que su hija llevaba bajo el brazo una pequeña escopeta que él mismo había usado cuando tenía su edad. Por alguna razón, ello aplacó un poco su furia y contuvo la andanada de comentarios mordaces que estaba a punto de dedicarle a la señorita Mitton. Cuando Aline llegó al lado de su caballo, enarbolando el faisán muerto, las mejillas encendidas y los ojos llenos de emoción, descubrió que le era difícil ser tan severo como intentó al principio. «Está muerto, papá. Yo lo maté». «Con un poco de ayuda de tu compañera», contestó el duque secamente. «Es difícil matar a un faisán con un arma tan pequeña», dijo la señorita Mitton. Lo dijo como simple declaración de un hecho irrefutable. «Ya sé tirar, papá. Ya maté a un pichón», dijo Aline, «y creo que también a un conejo, aunque no pudimos encontrarlo». En aquel momento uno de los ayudantes del guardabosques salió de la maleza con su perro. Sobre el hombro llevaba una vara en la que colgaba una considerable variedad de piezas de caza. Había media docena de pichones, 2 urracas, un cuervo, un mapache y 3 conejos. «El guardabosques nos dio permiso, su señoría, de disparar contra animales pequeños», explicó Marisa. «Pues ha hecho usted toda una cacería, señorita Mitton», dijo el duque, con una nota de sarcasmo en la voz. «El faisán desde luego fue un error. Creo que Aline se emocionó demasiado. De lo contrario, ambas hubiéramos recordado que la temporada de cazar faisanes no empieza hasta la semana próxima». «Es un alivio para mí saber que tiene tan extensos conocimientos sobre el deporte de la cacería», dijo el duque con el mismo tono irónico. «Qué lista soy, ¿verdad, papá?», continuó diciendo Aline, sosteniendo aún el faisán con la mano. Levantó la mirada hacia el duque casi suplicante. «No cabe duda de que el tiro lo mató, Aline», contestó el duque. En aquel momento el duque hizo dar vuelta a su caballo y volvió a internarse en el bosque por donde había llegado. Aline lo siguió con la mirada, y su actitud era tan triste que Marisa trató de darle ánimos. «A él le pareció un magnífico disparo, Aline, pero no lo dijo», murmuró y su voz temblaba. «Creo que le sorprendió vernos. ¿Sabes, Aline? Si hubiera sido un chico, tu padre habría esperado encontrarte disparando, pero toda niña tiene que acostumbrarse a la idea de que una niña puede hacer las mismas cosas». «Si yo hubiera sido un chico, habría dicho que era muy buen disparo», comentó Aline. «Por supuesto que lo habría dicho, porque era bueno. Pero, Aline, debes comprender que los hombres esperan que nosotras, las mujeres, nos pasemos el día sentadas bordando en nuestro muestrario de puntadas o pintando pequeñas acuarelas. Tú y yo tenemos que educar a tu padre hasta hacerle comprender que queremos hacer algo diferente». El entusiasmo brilló de nuevo en los ojos de Aline. «¿Podremos educarlo?», preguntó. «Al menos lo intentaremos. Ahora, dale tu faisana a Scott. Creo que debemos buscar la carreta con el pony y volver al castillo. Yo no sabía que tu padre iba a regresar hoy». Se preguntaba, al volver, si el duque le prohibiría a Aline que cazara. Esperaba poder convencerlo de que no lo hiciera, aunque después de haberlo visto tan enfadado y observar su hosca expresión, se sentía un poco temerosa de lo que pudiera depararle el futuro. Siempre supo que odiaría al duque tan pronto lo hubiera visto en persona. Había sentido, aún entre la belleza y la paz de Vox, que su presencia la inquietaba y en cierto modo la amenazaba. No esperaba que fuera tan alto ni que tuviera un aspecto tan importante. Bastaba mirarlo para comprender que era un luchador, un conductor de hombres, un ser que no acataba los convencionalismos o siquiera los dictados de la razón, a menos que quisiera hacerlo. Mientras ella y Aline volvían a la carreta hacia el castillo, temió de pronto que él pudiera deshacer todo lo bueno que ella había hecho por Aline desde que llegó a Vox. Llevaba casi 3 semanas en el castillo y había introducido tantos cambios desde entonces que era tonto suponer que el duque los aceptara. Marisa se había sentido impresionada al descubrir la vida restringida y triste que estaba llevando Aline. En primer lugar, hacía poco ejercicio, pues a sus institutrices les disgustaba caminar. La niña salía a cabalgar 3 veces por semana en un pony gordo y perezoso, cuyas riendas conducía un caballerango. El resto del tiempo deambulaba por la sección infantil, sin que se le proporcionara ningún aliciente para usar su cerebro o su imaginación. Nadie le prestaba verdadera atención, excepto para alimentarla caprichosamente y para amonestarla, exigiéndole que se portara bien. La comida estaba bien preparada, pero de acuerdo con las ideas particulares del cocinero acerca de la alimentación infantil.
Muchos pudines espesos y demasiado pan blanco, mantequilla y pastelillos. Muy poca fruta, aunque los invernaderos casi se venían abajo con los melocotones y uvas que contenían. Y muy pocos vegetales verdes constituían la alimentación de la niña. El hecho de que Aline tuviera manchas en la cara era una prueba de que no estaba recibiendo una adecuada alimentación. Marisa había pedido el derecho de planear los menús de acuerdo con el cocinero y con la señorita Wishman, y aunque ésta protestó diciendo que aquello no se había hecho nunca antes, terminó por acceder de buena gana. Marisa, que era muy aficionada a la equitación, había insistido en que ella y Aline cabalgaran todas las mañanas cuando menos 2 horas. En la tarde caminaban varios kilómetros. Exploraron los bosques como le había prometido a Aline, descubriendo muchas cosas inusitadas que la niña no había visto antes. Marisa le había enseñado los nombres y las características de los árboles, arbustos y flores. Ninguna institutriz le había explicado nada acerca de las hierbas aromáticas y medicinales que había en una sección del jardín, ni le había explicado su utilidad. Ninguna había jugado con la niña, ni hecho castillos con ella en el banco de arena que se encontraba entre los pinos. Fue allí donde sepultaron subrepticiamente a la destrozada muñeca que Lady Vantage le había regalado a Aline. A la niña le encantó el ambiente de conspiración con que ella y Marisa cavaron un profundo hueco en la arena para que el juguete quedara bien oculto. Marisa estaba encantada al observar el rostro de Aline, que tenía mejor color y que ya no fruncía tanto el ceño. Había comprendido que se estaba ganando la confianza de la niña y, en consecuencia, Aline se volvió más fácil de manejar. Cuando hacía una rabieta, como sucedía aún, cuando no lograba salirse con las suyas, Marisa simplemente abandonaba la habitación. 10 minutos más tarde, Aline tocaba la puerta de su alcoba y le ofrecía disculpas. En una ocasión en que la niña había sido particularmente grosera, Marisa salió a caminar por el jardín. Antes de media hora, una manecita tibia se había deslizado entre la suya y una voz asustada le dijo: «No podía encontrarla. Temí que se hubiera ido». «No sé qué le ha hecho a esa criatura», había comentado una vez la señorita Wishman, «pero ya es muy diferente a como solía ser. Ha hecho verdaderos milagros, señorita Mitton». «Solo he empleado una dosis adecuada de sentido común», había contestado Marisa. En realidad le dolía la forma desordenada como se había educado a Aline, y que jamás se le hubiera proporcionado el cariño y la consideración adecuados. Culpaba de ello al duque. Ya de regreso en el castillo tomaron el té. Había un huevo cocido y una gran fuente de fruta fresca para Aline sobre la mesa, así como emparedados de carne fría y tomate y ensalada fresca de berros. «¿Cree que papá querrá verme?», preguntó Aline. «Tal vez esté muy ocupado esta noche», contestó Marisa, y sus labios se apretaron a ver la desilusión que se reflejaba en los ojos de Aline. Después que la gruñona y agresiva niñera acostó a la niña, un lacayo llamó a la puerta del salón de clases. «Su señoría quiere hablar con usted en el estudio, señorita». Marisa se dio cuenta, mientras el hombre hablaba, que había estado anticipándose a esa llamada. Por un momento sintió cierto temor. Entonces se dijo, levantando la barbilla con orgullo, que no le tenía miedo a nadie. Después de todo, ¿qué tenía que temer? En el peor de los casos, el duque la despediría. De cualquier modo, no intentaba quedarse mucho tiempo en el castillo. Sería molesto que la despidiera ahora, porque había estado tan ocupada y preocupada por Aline, que casi no había tenido tiempo para pensar en su libro. Era cierto que todas las noches bajaba a la biblioteca después de cenar con la señorita Wishman, pero la enorme variedad de libros que había aparecido ante sus ojos resultó tan interesante y tan tentadora, que en vez de llevar a cabo las investigaciones que necesitaba, se dejó cautivar por las recientes ediciones de los libros que había oído hablar, pero que no había tenido oportunidad de leer. Se acercó al estudio del duque, donde sabía que él se sentaba habitualmente. Entró con la cabeza alta, aunque diciéndose que, por el bien de Aline y de ella misma, no debía comportarse con arrogancia. El estudio daba hacia el lago, y el sol se ocultaba ya, más allá de los pinos, enviando reflejos dorados a la habitación. Ella permaneció de pie en el umbral de la puerta. Su cabello se veía intensamente rojo contra el fondo de la madera oscura, contradiciendo la severidad del sencillo vestido gris oscuro que llevaba. Sin embargo, no podía evitar que el color acentuara la blancura de su piel, como no podía disimular el enfado que reflejaban sus ojos verdes, llenos a la vez de cierto temor. «Pase, señorita Mitton», dijo el duque. «Me gustaría hablar con usted». Se sentó en la silla de alto respaldo del escritorio y le indicó a Marisa que se sentara enfrente. El duque era un hombre que vestía con extrema elegancia. Su ropa no era exagerada, pero estaba cortada con exquisita perfección y sabía usarla sin concederle importancia.
y sin embargo a Marisa le pareció que había algo arrogante en la forma en que se recostaba en su silla y en la manera con que sus ojos grises escrutaban cada detalle de la apariencia de ella. Aquellos ojos la miraban profundamente, como si tratara de penetrar hasta el fondo de su alma. Tal vez adivinaba que ella no era lo que pretendía ser. Marisa se reprochó a sí misma. Estaba dejándose llevar por su imaginación. El duque no era más que un egoísta, un hombre sin escrúpulos ni moral, que había decidido pasarse la vida haciendo el amor a mujeres ajenas, descuidando a su propia hija. Sin embargo, no pudo menos que admitir que era un hombre increíblemente apuesto, a pesar de las líneas de cinismo que se advertían en su rostro, a pesar del rictus cínico de su boca y de la caída indolente de sus párpados. Se sintió perturbada por su presencia, y ello la enfureció. A pesar de su resolución de mostrarse indiferente, el corazón le palpitaba en el pecho de una forma inexplicable. Se produjo un instante de silencio, y ella levantó la barbilla. Finalmente el duque dijo: «Estoy muy interesado, señorita Mitton, en conocer su opinión sobre mi hija. Me temo que las otras institutrices que he empleado han tratado de dar una opinión bastante negativa sobre la inteligencia de la niña. ¿Es realmente tonta?». «Todo lo contrario. He descubierto que Aline tiene una mente excepcional», contestó Marisa. «Tiene una gran memoria para retener las cosas y una imaginación que aún no ha sido usada, y es, en mi opinión, una de las criaturas más abandonadas a su suerte que he encontrado en mi vida». «¿Abandonada a su suerte?». Si Marisa hubiera intentado sorprender al duque, ciertamente lo habría logrado, pues lo hizo incorporarse en su silla y mirarla furioso a través del escritorio. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso no hay suficiente personal para cuidarla?». «Su vieja niñera», replicó Marisa, «es demasiado anciana para estar a cargo de una niña, y debió haberse retirado hace años. Se obstina en que nadie sino ella ejerza ninguna influencia sobre Aline. Vuelve agresiva a la niña y le llena la cabeza de tonterías. Una institutriz tiene pocas probabilidades de éxito, mientras Aline tenga a esa niñera». Se detuvo un momento para observar el efecto que causaban sus palabras, y agregó: «Las otras personas que cuidan de Aline son, desde luego, sirvientes. Hablan e intercambian chismes entre ellos frente a la niña, como si ella no estuviera delante. Es un hábito que desafortunadamente no se limita a la clase inferior a los sirvientes, como bien sabe su señoría». «En realidad es usted muy franca, señorita Mitton», dijo el duque. «¿Podría preguntarle qué sugiere para mejorar la situación de Aline y procurar su bienestar?». «Intentaba preguntarle a usted, apenas regresáramos al castillo, si no hay algún otro niño de la misma edad de Aline en la propiedad. ¿Puede imaginar lo que significa para una niña de la edad de Aline no tener amiguitos con los cuales jugar y reír?». Se detuvo antes de continuar. «De hecho, ha sido criada en una forma muy similar a la del príncipe de Gales, que, según tengo entendido, nunca tuvo derecho a disfrutar de la compañía de chicos de su edad. Cuando algún niño iba a tomar el té con él, la reina Victoria y el príncipe consorte siempre estaban presentes». «Al menos yo no cometo ese error», comentó el duque. «Y sin embargo, es lo único que ayudaría a Aline», contestó Marisa. Deseaba decir más, pero el duque la interrumpió. «La señorita Wishman me comunicó que Aline rompió una muñeca muy costosa que le obsequió una de mis amigas. Intento hablar con ella de eso, pero tal vez usted ya la ha castigado por esa inexplicable travesura». «No, no la he castigado, pero hemos enterrado el cuerpo del delito». «¿Enterrado?», exclamó el duque, y por un momento Marisa le pareció advertir un brillo divertido en sus ojos. «¿Pero por qué habrá hecho una cosa así?». «Porque está celosa». «¿Celosa? ¿De usted? Pero es absurdo». «¿Lo cree así realmente?», preguntó Marisa. «Después de todo, es perfectamente comprensible. Como no ve a nadie más que sirvientes a su alrededor, todo su interés se ha concentrado en usted. Es muy común que las niñas adoren a sus padres. Yo adoraba al mío, pero para Aline es casi una obsesión. Por lo tanto, detesta a cualquier persona que logre la atención de usted». El duque se levantó del escritorio para dirigirse a la ventana. «Casi no puedo creer lo que me está diciendo, señorita Mitton», dijo. «Por favor, trate de creerme», suplicó Marisa. «Si solo fuera un poco más amable con Aline, si solo la alentara y le demostrara un poco de cariño, le aseguro que se convertiría en una niña perfectamente normal y encantadora». El duque no contestó. Parecía observar el atardecer. Después de un momento, dijo con lentitud: «Ciertamente me ha dado algo en qué pensar, señorita Mitton. Mientras tanto, ¿intenta continuar enseñando a mi hija a disparar? Yo hubiera pensado que era demasiado pequeña para eso». «Usted aprendió a la misma edad», dijo Marisa. «Yo era hombre». «También era un niño», arguyó Marisa, «y deseaba el interés, la emoción y el ejercicio que proporciona la cacería.
No es una actividad particularmente femenina, dijo el duque. Aline no es el tipo de niña a la que le interesa el bordado o la pintura de lindas acuarelas, exclamó Marisa, con cierta nota aguda en la voz. Además, nunca he estado convencida de que tales inclinaciones o la afición de actividades que se consideran femeninas hagan a una mujer más sabia, más encantadora o más buena. El duque volvió el rostro desde la ventana. Empiezo a temer, señorita Mitton, que sea usted una de esas feministas de las que he estado leyendo en los periódicos. Con todas esas extrañas ideas bastante revolucionarias que he estado introduciendo en el salón de clases, solo puedo esperar que sus ideas políticas no sean tan extremas. Trataré de no incluir mis puntos de vista políticos en la educación de Aline, contestó Marisa con serenidad, de lo cual debo deducir que sus puntos de vista no coinciden con los míos, dijo el duque. Hubo un prolongado silencio y él volvió a su escritorio, encarándose de nuevo a ella. Déjeme decirle con toda franqueza, señorita Mitton, dijo, que sus ideas me inquietan sobremanera, pero por otra parte la señorita Wishman me ha informado de los tremendos avances que ha logrado Aline desde que usted llegó al castillo, y de cómo ha mejorado su conducta. Le estoy muy agradecido por ello, desde luego. ¿Me permitiría meditar acerca de lo que él me ha sugerido, en el sentido de que otros niños tomen clases con mi hija? Tal vez podríamos discutirlo antes que yo vuelva a Londres la semana próxima. Marisa se puso de pie. Se lo agradezco mucho, su señoría. Esperaré con impaciencia que me envíe a buscar de nuevo. El duque se había levantado también. Entonces, cuando ella se dirigía a la puerta, le preguntó con un extraño tono de voz: ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Me recomendó Lady Berrington, su señoría, quien me conoce desde hace años. ¿Y en dónde está su hogar? En Hertfordshire. ¿Viven sus padres? No, su señoría. Ambos han muerto. ¿Así que por eso tiene que ganarse la vida? ¿No parece usted en realidad una institutriz? Ese desde luego es mi infortunio. Creo que la mayor parte de la gente diría que es usted muy afortunada en lo que a su apariencia se refiere, dijo el duque con gravedad. Había cierta traviesa insinuación en la voz de Marisa cuando respondió: pero me advirtieron, su señoría, que ello no podía ser una gran desventaja si me hubiera entrevistado la señora de la casa. Tal vez fue una suerte que yo no haya estado en casa cuando llegó, dijo el duque con una sonrisa. ¿Está sugiriendo su señoría que no me habría permitido trabajar en su casa? No estoy sugiriendo nada semejante, contestó el duque. Simplemente me sorprende que una joven tan atractiva como usted no haya encontrado un trabajo más acorde con sus inclinaciones. Le aseguro, su señoría, que este trabajo me gusta muchísimo. Hay tantas cosas bellas aquí y tanto que aprender, que me quedo sin aliento cada vez que miro a mi alrededor. Hizo un pequeño gesto con la mano y continuó. ¿Se da cuenta de que nadie ha intentado contarle a Aline la historia de su linaje o explicarle todo lo relativo a los libros, los muebles, todas las cosas bellas que encierran estas habitaciones? Me pregunto cómo sabe usted tantas cosas, dijo el duque. ¿Cómo puede haber estudiado tanto una vida tan corta como la suya? Todavía estoy aprendiendo, su señoría. Yo también, contestó él. Tal vez haya algunas cosas que podamos enseñarnos mutuamente. Habló en forma casual, pero cuando Marisa levantó los ojos, le sorprendió la expresión que advirtió en los ojos de él. Algo en sus oscuras profundidades la hizo quedarse repentinamente sin aliento. Bajó los ojos. Sus pestañas oscuras contrastaron bellamente con la transparencia de su piel. Le agradezco, su señoría, que me haya escuchado, dijo en voz apenas audible. Entonces caminó lentamente hacia la puerta y, abriéndola, salió de la habitación. Llegamos al fin de este capítulo 3. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, por favor, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.